Estimados participantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Rocío Portal. Buenas tardes, licenciada Melina. Nos encontramos en una clase más de curso de auditoría en salud. Doy paso a la doctora para que inicie la sesión de hoy día. Ya está. ¿Sí me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes Sí, con todos. Sí, gracias. Vamos, entonces vamos a tener nuestra última clase. Hoy día se quedó, digamos, un tema todavía de la sesión anterior. Entonces voy a dar paso a la licenciada Melina para que culminemos esta partecita y luego ya culminemos, luego de Melina ya podamos terminar con lo que es ética en la función pública. Así que, licenciada Melina, le doy pase para poder culminar esa parte que es importante, porque es la parte práctica. Es muy importante y de repente si tienen alguna pregunta o algo, también podamos absolver. ¿Sí? Meli. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos los participantes. Gracias. La doctora nos ha cedido ahora unos minutos para que podamos reforzar nuevamente el tema práctico que vimos en la sesión del día lunes, ¿no? Voy a compartir ahora mi pantalla. Les pediría así a los participantes que tengan a la mano los instrumentos que se les ha compartido por el WhatsApp. Ya, ¿pueden ver la pantalla? ¿Me confirman? Sí, licenciada, se está observando. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de lo que hemos visto ya en la semana pasada, el día lunes. Voy a mostrarles en la siguiente imagen una hoja de una historia clínica que pertenece al servicio de emergencia. Ustedes con los instrumentos que tienen, se les había enviado ahí todos los anexos en una hoja Excel con todas las herramientas que nos da la norma técnica 029 para poder realizar la auditoría. Entonces, ustedes primero van a ver qué tipo de anexo o cuál de los anexos van a utilizar para hacer esta auditoría. Van a hacer luego la auditoría, cada uno de ustedes van a hacer la auditoría solamente de los ítems de diagnóstico y tratamiento, porque van a ver ahí que son varios ítems que nosotros evaluamos, pero como tenemos poco tiempo, solamente nos vamos a detener a evaluar lo que es el diagnóstico y tratamiento. Después que ustedes evalúan, ven cuánto ha sido el puntaje que ha obtenido en esa historia clínica, van a redactar un hallazgo. Recuerden que tenemos 3 partes, sumilla, condición y criterio. Y en base a eso van a redactar una recomendación. No sé si quedó claro lo que vamos a hacer. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Bien, entonces les voy a mostrar ahorita la historia clínica. Es la de aquí, la de la mano izquierda, como ustedes pueden ver ahí. Es una historia clínica de emergencia. Ahora, con los instrumentos que ustedes tienen, se les había remitido ahí la hoja en Excel. Si no, se las vuelvo a pasar por acá por el chat para que ustedes puedan elegir entre todo el listado de anexos, elijan el anexo con el que van a evaluar el expediente clínico de emergencia. Dentro de ese anexo, ustedes van a ver que hay varios ítems, ¿ya? Y van a situarse solamente en diagnóstico y tratamiento. Y van a puntuar de acuerdo a lo que nos dice el anexo. Una vez que ustedes tienen la puntuación, van a redactar el hallazgo y posterior a ello van a redactar también lo que es su recomendación. Bien, les vamos a dar un tiempo de 15 minutos, ¿les parece? ¿O 20? Sí, les damos 15 minutos y dependiendo cómo van, de repente ampliamos 5 más. Por el chat les voy a volver a enviar el anexo para que ustedes puedan elegir con cuál van a trabajar. Ya, ahí ustedes tienen la plantilla en Excel. Revisen cuáles son los anexos. Recuerden que hay del 5 al 15. Escojan ustedes cuál es para emergencia y vamos aplicando. ¿Sí? Si tienen alguna consulta en el transcurso del tiempo, me avisan por favor. Pueden iniciar, ¿ya? Hasta las 4:20, ¿les parece? Listo, licenciada. Entonces, 4:20 estaremos finalizando lo que es la parte práctica. Sí, gracias. Estimados participantes, también el Excel se les va a remitir al WhatsApp en estos momentos. Licenciada, una consulta, buenas. Sí, dígame.
Con lo que respecta al diagnóstico que nos ha enviado para tratar el diagnóstico, partimos del examen general para poder nosotros visualizar el problema de fondo. Sí, exacto. Ahí nos dice, me parece, que si es que hay concordancia, ¿verdad? Ujú. Ya, entonces lo que vamos a desarrollar nosotros es la sumilla, condición y criterio. O sea, primero van a elegir, a ver, ¿qué número de anexo han escogido? ¿Qué número? No, lo que pasa es que no tengo los otros papeles acá. En el archivo que les enviamos, tanto por el chat como por el WhatsApp, está en un archivo en Excel, donde hay varias pestañitas. En esas pestañitas están los diferentes anexos, desde el anexo 5 hasta el anexo 15. Recuerden que el anexo 5 es consulta externa y así. Entonces, dentro de esos anexos, ustedes primero van a elegir cuál de esos anexos, con cuál de esas matrices ustedes van a trabajar. Una vez que ustedes tienen ya identificada la herramienta que van a aplicar, van a evaluar solamente, o sea, van a puntuar solamente lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Y dentro de esa puntuación que ustedes van a hacer, van a encontrar ustedes que hay algunas no conformidades, es decir, que hay algunas cosas que no se han registrado de acuerdo a la norma técnica. Entonces van a redactar ustedes un hallazgo con esas 3 partes. Y en base a eso van a hacer su recomendación. Sí. Disculpen, yo no puedo visualizar más pestañas. La única pestaña que me sale es de evolución de enfermería. ¿Está en su celular? Sí. Ya, miren, es por eso. Pero igual en todas las cuadrículas que salen no me permite visualizar más. Yo trabajo con Ya. Excel a través de mi celular y no tengo problema. Voy a mostrarles, espérenme un momentito para que ustedes verifiquen, ¿ya? Ya, 1, 2, anexo 11. ¿A ti te sale más, Walter? Sale el anexo 11. Ahí pueden ver ustedes la pantalla en Excel o no. La que estoy compartiendo, ¿sí pueden? Sí, no, ¿pueden solo ver? está viendo el escritorio. Ya, a ver un ratito. Lo que pasa es que con el Zoom tenemos que salir y volver a ingresar. Bien, ¿ahí? Sí, ahí ya se visualiza. Ya, Claro. miren, este es el archivo que les hemos remitido. Si van desde el inicio, la primera hoja es el anexo 5, que corresponde a consulta externa. Ya está ahí con todas las fórmulas para que una vez que nosotros llenemos, ya solo se sume y solo nos saque el porcentaje teniendo en cuenta los no aplica. En el anexo 6 tenemos el anexo de emergencia, el cual también está ya con todas las fórmulas. En el anexo 7, el de hospitalización, y así sucesivamente. Entonces, para este caso, ¿qué anexo aplicaríamos? El 5 de consulta externa, el 6 de emergencia, el 7 de hospitalización. ¿Cuál aplicaríamos? El de emergencia. El anexo 6, ¿verdad? Dentro de la... ustedes van a ver que son varios ítems. Es todo lo que debería tener registrado una atención de emergencia. Aquí tienen igual la fila para la historia clínica, los datos generales de la teoría que se va a realizar, el ítem de filiación, el ítem de anamnesis, el ítem de examen clínico, el de diagnóstico, el plan de trabajo, el alta, el tratamiento y la nota de evolución. Aparte también nos dan otros registros que deberían estar como el registro de enfermería, ¿no? Entonces, para el ejercicio nosotros hoy solamente vamos a desarrollar uno. Yo. ¿Ya? Vamos a ver aquí lo del tratamiento. Ya es calificaciones de tratamiento, ya medidas Entonces, generales. solamente esta partecita de la historia clínica vamos a evaluar nosotros ahora. Medidas generales. ¿Ya? ¿Sí lo pudieron ubicar en su hoja para pasar nuevamente a la historia clínica? Voy a copiar las medidas generales, nombre del medicamento.
medicamento. O tómenle una captura, de repente lo hago más grande. Signo, prescripción. Nombre. Y recuerden ahí los puntajes. Dosis. Los puntajes que nos da. Bien. Ya. Entonces, que no se ha enviado. ¿Ya? ¿Ya le tomaron la captura o la foto? Ya, ahora vamos a pasar a la historia clínica, ¿ya? Ya, ¿pueden ver la pantalla? Sí, se está visualizando. Ya, entonces ustedes, con esa captura que ustedes tienen, vamos a evaluar solamente esa parte del ítem, ¿ya? Lo que vimos de tratamiento. Van a evaluar a ver si es que están las medidas generales, si está conforme, no está conforme o no aplicaría, si está el nombre genérico del medicamento, si han consignado la presentación del medicamento, la dosis, la frecuencia y la vía de administración. Y ahí ustedes van a puntuar de acuerdo a lo que tenemos en la matriz. Sí, a ver. Sodio y diosina, bueno, lo explican. Medidas generales. Sí, nombre de medicamento. Ya, podemos ir avanzando en lo que es medidas generales y pues se habla de un examen de orina, ¿no? Ya, pero recuerden que estamos viendo lo que es tratamiento. Ya. Y cuando hablamos de medidas generales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Puede ser dependiendo del médico que le haya dado también sumado a lo que ha sido el tratamiento, ¿no? Algunos médicos, por ejemplo, en las medidas generales, les ponen también lo que son el control de signos vitales cada tiempo, le colocan también si es que va a estar de repente con cambios de posiciones. Esos, dentro de lo que es el tratamiento, algunos le ponen lo que son los planes de trabajo muchas veces, ¿no? Entonces ahí genera un poco de confusión, pero si ustedes ven aquí, sí tenemos solamente lo que es medicamento. En este caso, para un síndrome doloroso abdominal, solamente le ha dejado algunos medicamentos. Nosotros podríamos considerar ahí que no aplicaba algún tipo de otra medida general que haya dejado, ¿no? Dependiendo del caso, ustedes ven, hay algunos que se puede colocar conforme, no conforme o no aplica, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, dentro del comité, el comité es el que escoge después de la discusión, coloca la puntuación, ¿no? Si ustedes consideran que no aplica o que sí debió haberse dado algún tipo de medida general. Ya. Medida general. Bueno, en la medida general están, no he especificado nada. O sea, no le daría puntuación. Claro, podríamos ahí, por ejemplo, podríamos poner ahí 0 me parece que es la puntuación de no conforme, o de repente no necesitaba, ¿no? Y le pondríamos un no aplica, que al final el no aplica suma como una puntuación positiva. Ya. El nombre del medicamento, sí, yo creo que suma 2. Ya están los nombres generales, ¿no? Nosotros vemos Sí. ahí que está iosina, dimidrinato, le pondríamos 2. Consigna la prescripción también, porque dice endovenoso está, no es horario. ¿Ya? También está prescrita, cuánto es la cantidad. La frecuencia, más bien, creo que no aplica ahí. Porque solo habla de Stasna, o sea, una sola dosis nada más. Muy bien, claro. La vía, también la dosis está en la vía, o sea, 1 punto. O sea, 2, 3, 4, 5 puntos estaré aplicando. 5 puntos, ¿no? Sí, ¿Alguien que exacto. opine diferente? Me parece bien ese puntaje. Yo tenía la duda por la iosina, ¿no? Porque, bueno, la iosina es más nombre genérico porque el general vendría a ser N-metilbromuro de iosina. Sí, soy más específica. Claro, también, ¿no? Podríamos ahí, como les menciono, hay algunos puntos que ustedes van a ver que podríamos entrar en discusión con el grupo y llegar a un acuerdo.
cena, desayuno de mañana, almuerzo y... Bien, entonces, ¿está conforme la puntuación? Sí, conforme. Sí, No, sí. tiene que cuidar, tiene que cuidar. ¿Ya? Tiene que cuidar, tiene que cuidar. ¿No hemos visto por ahí alguna no conformidad? ¿Algo más que debería haber estado? ¿No? Quizás En el tema de las agregarle medidas, algunas indicaciones generales, como dice, ¿no? mm, Algún tipo de dieta, líquidos Ujú. restringidos, reposo relativo. Exacto, ¿no? Entonces, ya, ¿qué hacíamos nosotros? Recuerden, cuando nosotros hacemos la evaluación de alguno de estos ítems, vamos a ver qué está de acuerdo y qué no está de acuerdo, es decir, qué está conforme y qué no está conforme a lo que nos dice la norma técnica, ¿no? En este caso, hemos visto que está todo conforme. sí, bueno, sí, la mayor parte está conforme. Ya, no hemos encontrado ninguna conformidad en esta parte. No. No. Listo. Entonces, ya, vamos a ver la parte de lo que es el examen general. Vamos a evaluar la parte del examen general, ¿ya? Ok, no te hago, ¿no? Voy a ponerles ahorita lo que es la herramienta, el anexo 6, para que podamos evaluar. Ya, creo que mejor lo vamos a hacer la parte del plan de trabajo. ¿Ya? ¿Pueden tomarle ahí una captura? ¿Me avisan? Listo. Bien, vamos a ver el plan de trabajo, ¿ya? Un toquecito. El internet está un poco inestable en Movistar. Sí, es Por lo... momentos se me va el audio. Sí, sí, a veces pasa así. Bien, entonces vamos a nosotros ahorita evaluar el plan de trabajo. Ya, ustedes ya tienen ahí la captura de lo que debemos tener, ¿no? De lo que se debería haber trabajado. Nos dice si es que hay exámenes de patología clínica pertinentes, nos da la opción de conforme y no conforme. Si hay exámenes de diagnóstico por imágenes pertinentes, si está conforme, si no está conforme, o si no aplicaría para el caso. Si hay alguna interconsulta, si hay referencias, procedimientos diagnósticos, informes correspondientes al plan de trabajo, examen de laboratorio, examen de imagen, respuesta de interconsulta, procedimientos en historia clínica. A ver, evalúen por favor con lo que tienen. ¿Podría lanzarnos el puntaje de cada uno de los que ha nombrado? Como no lo puedo visualizar en ambos. Le tomo foto, lo regreso para que le puedan tomar la captura. Sí, pero después no puedo visualizar las dos imágenes a la vez. Ah, ya, lo que está, ya. Yo estoy escribiéndolo en un papel y de ahí estoy haciendo la sumatoria. Ah, ya. Entonces, a ver, examen, si no lo vamos haciendo todos, yo les digo los puntajes y ustedes a ver me dicen, ¿ya? El diagnóstico que nosotros tenemos es un síndrome doloroso abdominal y nos dicen que van a descartar una ITU, ¿ya? En ese caso, para el plan de trabajo, nos dice, se amerita o si se hizo realizar examen de patología clínica. Ya. Si es que se amerita y no se hizo, nos dan, ¿no? El puntaje. Si se hizo, 4 puntos. Si no se hizo, 0 puntos. Ajá, examen de orina. Sí, se hizo el examen. 4 puntos, ¿no? Ya, le ponemos 4. Nos dice si se ha hecho diagnóstico por imágenes pertinentes. ¿Correspondía hacer algún tipo de repente diagnóstico por imágenes? Una ecografía, por eso. Podría ser, ¿verdad? Una ecografía. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos que conocer para ello cuál es nuestro procedimiento, cómo se debería hacer o cómo es el protocolo o guía de atención de un síndrome doloroso abdominal. De repente menciona que se debe hacer una ecografía.
y en este caso no se hizo una ecografía. Entonces, vamos a ponernos en una situación, ¿ya? Para que podamos hacer lo que son nuestros hallazgos. Vamos a imaginar que la guía práctica nos dice que entre todo síndrome doloroso abdominal se debe realizar una ecografía. ¿Cuánto le pondríamos ahí entonces de puntaje? Si se hizo, 0. 4 puntos. Si no se hizo, 0. Y si no aplica, NA. 0 sería. 0. 0, ¿verdad? Vayan anotando ahí, los ceros son nuestras no conformidades. Ahí tenemos una no conformidad. Nos menciona si hay alguna interconsulta pertinente. Ninguna. 0. Ninguna. 0. Si hay alguna referencia. Imaginemos que es del hospital regional, ¿no? Un hospital de categoría 2-2. En ese caso, de repente no merita una referencia, ¿verdad? Ya. Ahí podríamos ponerle que no aplica. Mm. Porque ahí sí nos da la opción del no aplica. ¿Ya? Ya. Ya. Nos menciona si es que ha habido algún procedimiento terapéutico pertinente. No, ninguno. Ya, le pondríamos 0 de repente. Si hay exámenes de laboratorio, ¿se ha solicitado exámenes de laboratorio? Y tiene hemoglobina. Ya, Ahorita. nos dice que si hay, le damos un puntaje de conforme de 0.5. Si hay algún examen de imagen en la historia clínica, hemos visto que no tiene, le corresponde 0. Si es que hubiera habido una interconsulta y hay respuesta de la interconsulta, en este caso no ha habido interconsulta, le podríamos poner que no ha aplicado una interconsulta, y como no ha habido respuesta de la interconsulta, aún no aplica, ¿no? ¿Cuánto hemos sumado entonces el puntaje? Ahorita llevamos 4.5. 4.5. Bien, ¿cuál había sido ahí nuestra no conformidad? El examen de diagnóstico. Listo, el examen de diagnóstico. Entonces, con esa no conformidad, ustedes ahora van a redactar el hallazgo, ¿ya? Recuerden que el hallazgo tiene 3 partes. La primera es la sumilla, que es como el título que le vamos a poner a esa no conformidad. Segundo es la condición, es lo que hemos encontrado nosotros ahorita haciendo la evaluación de esta parte de aquí del plan de trabajo. Y tercero es el criterio, es decir, la norma, guía o protocolo con la que nosotros hemos comparado y hemos visto que no se ha cumplido. Ya. Ya, a ver un ratito para que puedan redactar. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Aló? Hola, le decía que la sumida puede ser la falta de exámenes de diagnóstico para completar el hallazgo. Ya, en la sumilla, como es algo tan general, nosotros tendríamos que precisar un poquito más. A lo que usted me menciona, solamente le agregaría que en el servicio de emergencia, nada más y lo que usted me menciona. ¿Ya? ¿Cómo quedaría entonces? En el servicio de emergencia del hospital regional Ujú. se evidencia falta de exámenes de diagnóstico para completar el hallazgo. ¿Ya? ¿Alguien que opine algo más? Sí, está bien, ¿no? Es falta o ausencia de exámenes ¿no? De diagnóstico, ¿no? Entonces recuerden que la sumilla es como el título general que nosotros le vamos a dar a la condición que hemos hallado, ¿no? ¿Cuál sería ahí la condición entonces? Los exámenes complementarios nos permiten visualizar con claridad el diagnóstico.
Ya, la condición es la parte objetiva, ¿ya? Es la parte que yo acabo de evaluar y que vi que no se cumplió. Sería no registra exámenes de diagnóstico en la hoja de Ajá. historia. Eso sería, ¿no? Lo que yo acabo de observar, lo que yo acabo de encontrar. Esa es mi condición. Muy bien. Ya, ¿y cuál sería ahí nuestro criterio? La base legal, pues con qué, ahora qué artículo está enfrentado en eso, no sé. Tendríamos ahí que poner, ¿no? Nuestro criterio sería, por ejemplo, como habíamos puesto en un caso, ¿no? La guía o el protocolo de atención de síndrome doloroso abdominal del hospital regional, por ejemplo, menciona en la parte de plan de trabajo, se debe que a todo, con comillas, lo que nos dice, ¿no? Que a todo paciente que presenta diagnóstico de síndrome doloroso abdominal se debe refrendar o se debe sacar algún examen o alguna ecografía o algún examen de diagnóstico por imagen, ¿no? Ahí tendríamos que colocar, recuerden en el criterio, colocamos el nombre de la norma, la guía o el protocolo en la que nos estamos basando y además mencionamos en qué punto de esta norma, guía o protocolo menciona lo que no se ha cumplido. ¿Ya? Okay. Sí, tendríamos que compararlo con una guía de práctica clínica, ¿verdad? Claro, en este caso sí, ¿no? Si nosotros hemos evaluado y hemos visto que no se ha registrado de acuerdo a la guía de práctica. Suponiendo que, por ejemplo, en lo que nosotros hemos evaluado de lo que era el registro que se ha hecho del medicamento, imaginemos que no se había colocado dimidrinato, sino que se había colocado de repente como Gravol. Gravol de 50 miligramos endovenoso estático. Ahí, ¿cuál habría sido nuestra no conformidad? Podría ser que no, nombre genérico. Exacto, ¿no? Ahí, por ejemplo, si hubiera dicho Gravol en vez de dimidrinato, recuerden que la norma técnica nos dice que todo medicamento debe ser escrito en su nombre genérico. Ahí tendríamos nosotros una no conformidad. Ya, en ese caso, ¿cómo hubiera sido nuestra sumilla? Sería 0 para el nombre del medicamento. Claro, ¿no? El puntaje hubiera sido 0. Y en la redacción de nuestro hallazgo, ¿cómo hubiéramos colocado la sumilla? ¿Cuál habría sido nuestra condición? ¿Y cuál sería nuestro criterio? ¿Ya? En la sumilla podría ser, se verifica este registro incorrecto del nombre genérico del medicamento. Podría ser, ¿no? O de repente en el servicio de emergencia no se registra nombre genérico en los tratamientos. Algo así, es como el título general que nosotros le ponemos. ¿Y cuál sería ahí nuestra condición? ¿Cuál habría sido ahí la condición? ¿Utilizan medicamentos con nombre comercial? Ya, recuerden que la condición nosotros lo vamos a redactar tal cual lo nosotros observamos, ¿no? Por ejemplo, en la historia número tanto, si es que está con número de historia que nosotros hemos evaluado, o si le hemos colocado un código, se evidenció, se observó que el medicamento dimidrinato se encuentra registrado con un nombre comercial, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál sería ahí nuestro criterio? ¿En qué norma, en qué guía dice que los medicamentos tienen que estar registrados en la historia clínica con su nombre genérico? En la norma técnica de gestión de historia clínica, ¿verdad? Entonces, sí, en nuestro criterio, nosotros pondríamos norma técnica 139, gestión de la historia clínica, que en su punto tanto, por ejemplo, ¿no? En su punto 4.8 menciona que todo registro de medicamentos se debe realizar con el nombre genérico. ¿Ya?
Entonces, ¿qué recomendaciones daríamos nosotros ya encontrando estos hallazgos? En el primer caso, que vimos que no se está realizando la ecografía en un síndrome doloroso abdominal. Ya en el segundo caso, que vimos que no se está registrando el nombre genérico del medicamento. ¿Cuál sería nuestra recomendación? En la primera, para el síndrome doloroso, es la aplicación correcta en la historia clínica. O sea, que haya un donde complemente todos los pasos a realizar. Exacto. Recuerden que las recomendaciones tenían 3 partes. ¿A quién le recomiendo? ¿Qué es lo que le recomiendo? ¿Y en qué plazo le recomiendo? Entonces, muy bien lo que nos menciona el licenciado. Ahí nos faltaría que completar. ¿A quién se lo estoy recomendando? ¿Y en qué plazo se lo estoy recomendando? A ver, hay que completar entonces la recomendación. ¿Cómo quedaría? Lo recomendaríamos a la jefatura del servicio, en este caso de medicina, ¿no? Y el plazo de 20 días. Ya, entonces nos quedaría a la jefatura del servicio de emergencia. Se recomienda la implementación del, por ejemplo, ¿no? de la guía práctica de síndrome de doloroso abdominal con el diagnóstico por imágenes en un plazo de 2 meses, lo que ya hemos mencionado. En el segundo caso, ¿qué recomendaríamos? Que hemos visto ahí que no han registrado el nombre genérico, ¿qué le recomendaríamos? Igual implementar, bueno, en este caso, informar a los médicos sobre la utilización de los nombres. Ya, ¿a quién le recomendamos? de cada fármaco, ¿no? Claro. La aplicación de la normativa del uso del... Ya, entonces... No se me amplía esta pantalla. Listo. Entonces, eso es lo que no hay que olvidar, ¿ya? ¿Cómo es que se registra una recomendación con sus 3 partes? ¿Cómo es que se redacta también un hallazgo con sus 3 partes también? ¿No? Entonces, volviendo a lo que había sido nuestra tarea, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de algún registro, primero tenemos que identificar qué herramienta voy a utilizar. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros viendo en la base Excel? Escogiendo cuál de los anexos tengo que aplicar dependiendo del tipo de historia clínica, ¿no? El anexo 5 para consulta externa, el anexo 6 para emergencia, el anexo 7 para hospitalización y así sucesivamente, dependiendo del tipo de registro que voy a evaluar. Una vez que evalúo los ítems, yo voy a tener mis puntajes, ¿no? Y dentro de los puntajes voy a encontrar yo cuáles son las no conformidades. Es decir, lo que no se ha cumplido de acuerdo a mi norma técnica. Y esas no conformidades son mis hallazgos. Entonces yo tengo que redactar dentro de mi informe lo que son los hallazgos en sus 3 partes. Tengo que colocar la sumilla, que es como el título del hallazgo. Tengo que colocar la condición, que es la parte objetiva, tal cual yo lo evidencié, tal cual yo lo encontré en la historia clínica. Y mi criterio, que es la guía, norma, protocolo que yo he utilizado para comparar. Recuerden que no solamente vamos a colocar el nombre en general de la guía, sino en qué parte de la guía establece lo que yo encontré. Y vamos a redactar nuestras recomendaciones, ¿no? Con sus 3 partes también las recomendaciones. ¿A quién les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? Y la última parte, ¿cuál es? El criterio. El plazo, en la recomendación. En la recomendación, ¿a quién les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? ¿Y en qué plazo se lo recomiendo así? ¿No? Entonces, esa es un poquito la parte que yo había querido que reforcemos el día de hoy, porque a veces cuando lo hacemos así, de manera virtual es un poco más tedioso de comprender, ¿no? Pero espero que les haya servido para que en un futuro de repente ustedes hagan la evaluación de sus registros y puedan ir agarrando también un poco la práctica, ¿no? Porque esto es un poco así. Hacer la práctica, conocer lo que es la normativa, poder nosotros evidenciar qué no conformidades hay, redactar nuestros hallazgos, redactar la recomendación. Y lo que siempre menciono, la redacción es el kit de todo nuestro esfuerzo.
Si mis recomendaciones no están bien elaboradas, no están abordando el problema que yo he encontrado, es poco lo que vamos a mejorar. Si yo no analizo bien por qué no se han dado esas conformidades, mi recomendación al final se va a desviar. Y en todas las actividades que ustedes realicen, siempre revisen cómo son las recomendaciones. Casi siempre es capacitaria y acabó. Y cuando nosotros analizamos realmente por qué nos están cumpliendo estas guías, tenemos que hacer un análisis para poder nosotros recomendar acciones de mejora. Ya, si por ejemplo yo asumo que solamente no se hace porque no se capacita, no abordo el problema de una manera integral. De repente es que el personal sí no conoce, de repente es que no cuenta con los formatos, de repente es que no hay los insumos, quizás el formato no se adecua, etc. Lo que habíamos visto el día lunes, ¿no? Cuando analizábamos, ¿por qué no registran tal cosa? Veíamos que quizá no está capacitado, veíamos que los formatos no se están adecuando, veíamos que de repente hay sobrecarga laboral, etc. Entonces, estimados participantes, recomendarles siempre que con las no conformidades que nosotros encontremos, las analicemos y veamos todo lo que está detrás de esta no conformidad. Como dicen, es la puntita del iceberg, es lo que nosotros vemos, ¿no? No se cumple, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Por qué no se está cumpliendo? Y nuestras recomendaciones tienen que ir a abordar ese problema. ¿Ya? Espero que les haya servido, que hayan podido de repente conocer un poquito más esta parte de la evaluación de registros. Si hay dudas todavía, las podemos ir respondiendo. ¿Alguna duda que tengan? Está claro. Sí, muchas gracias. Bien, gracias doctora Rocío por el espacio que nos ha brindado. Nos hemos pasado por aquí un poquito de tiempo, pero era importante retomar y reforzar este punto también. Así es, que era la práctica, que es lo más importante. ¿Puedes dejar de compartir Meli, para poder colocar el siguiente tema? Ya. Entonces, vamos a ver ahorita un tema que está relacionado también, a ver, un minutito. Un minutito. Ya. Ahí lo pueden ver. Sí lo pueden visualizar, ¿verdad? Sí, doctora, se está Seguridad del visualizando. paciente, correcto. Miren, este tema es muy importante, que está relacionado con el tema de la auditoría. En la primera clase también lo mencionamos, la primera presentación, pero es importante que tengamos claridad. Este es otro tema también, pero lo vamos a pasar rapidito, que es la seguridad del paciente, ¿no? Algo hablamos en la primera clase, pero quiero que esto se quede también bien clarito. Entonces, cuando hablamos de cuál es nuestra función como personal de salud, como profesionales de la salud, es el acompañamiento, que viene del latín acompañar, comedere más panis, comer del mismo pan. Es el acompañamiento. Como profesionales de la salud, nosotros acompañamos a los pacientes. O sea, eso es un tema que también tenemos que tenerlo bien clarito. Y hay dos herramientas para acompañar. Miren, una es la empatía, que todos nosotros conocemos, ¿no es cierto? ¿Qué es la empatía? A ver, eso... Hay una frase que siempre utilizamos cuando hablamos de empatía. A ver, ¿alguien puede decirme qué es empatía? Ponerse en la situación del otro. Correcto. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Eso desde la universidad siempre nos han inculcado, que el profesional de la salud tiene que ser empático, ¿no es cierto? ¿Conocen ustedes el término de ecpatía? ¿Lo han escuchado? Ya no empatía, sino ecpatía. ¿Lo han escuchado? No. No. Miren, la empatía es colocarse en los zapatos, decimos, no del otro. Cuando vimos recuerdan el primer día, vimos este video, ¿no? Donde no solamente los pacientes, sino también el usuario interno que somos nosotros, vivimos con muchos conflictos, también problemas que tenemos familiares, etcétera, pero aún así brindamos una atención, o sea, también requerimos que sean empáticos con nosotros. Sin embargo, también hay otro término que es la ecpatía. Es en qué momento me desenchufo, ¿no?
Esto, por ejemplo, es lo que este concepto lo manejan más los psicólogos, ¿no? Porque los psicólogos atienden a pacientes que tienen problemas mentales. Imagínense, vienen uno con un problema y grave, quién sabe, y viene otro y otro. Si el profesional no hace, utiliza la empatía, de verdad que nos volveríamos locos. Por ejemplo, un profesional, como ustedes, por ejemplo, que están en la emergencia, ¿no? Entonces, viene un paciente y uno sí es empático porque al ver la situación, viene de repente, está a punto de morir por un accidente, qué sé yo, o muere en el servicio, ¿no? Entonces, no es que no seamos empáticos, porque nos duele como ser humano, como profesional, el que fallezca un paciente en la emergencia. Pero si yo me voy a detener, o sea, me voy a quedar ahí llorando con el paciente, ya no voy a poder atender al segundo paciente y al tercer paciente que llega a la emergencia. Entonces, hay un momento en que yo tengo que desenchufarme. Esa es la empatía. Por lo tanto, en la salud, nosotros tenemos que manejar ambos conceptos. Y no solamente manejarlo, sino que vivir, ¿no? Ambos conceptos, tanto la empatía como la empatía. Y si ustedes ven, la empatía no es lo mismo, no es indiferencia o dureza, no. Es una maniobra o acción mental positiva compensadora de la empatía. Dice, no su mera carencia. Esta acción mental compensatoria nos protege de la inundación afectiva e impide que mis emociones o las emociones ajenas me arrastren y no pueda cumplir con mi trabajo. ¿Sí? ¿Pudieron entender estos dos conceptos? ¿Sí? ¿O no? A ver si tienen alguna pregunta. A ver, ¿se entendió estos dos conceptos? ¿Puede volver a repetir? Lo podemos repetir. Ya, a ver, como profesionales de la salud, hay dos conceptos que tenemos que manejar. La empatía lo entendemos, ¿no es cierto? Es ponernos en el zapato de los otros, en las situaciones, en este caso de nuestros pacientes. La empatía es saber en qué momento me desconecto, porque puedo, o sea, el ejemplo, por ejemplo, estoy en una emergencia como profesional ahí trabajando y viene un paciente y se me muere en la emergencia. Eso de todas maneras me causa dolor, ¿no es cierto? Dolor, tristeza, veo a la familia llorando, etcétera, pero yo tengo que aprender también a ser empático, es decir, en qué momento me desenchufo, porque, o sea, que las emociones ajenas no me invadan e impidan el cumplimiento de mi trabajo, porque tengo que seguir atendiendo a los demás pacientes. Porque si yo me quedaría en el tema empático, me anulo y ya no podría atender a todos los pacientes que en la emergencia están a la espera de la atención, ¿sí? Entonces, es eso, o sea, también tengo que saber en qué momento yo me desconecto de mis emociones, ¿no? Como profesional de la salud. Entonces, esos dos conceptos son los que yo los tengo que tener claritos. ¿Se entiende? Sí, claro que sí. Sí, sí. Ya, correcto. Entonces, seguimos en el tema del acompañamiento como actividad estratégica como profesionales de la salud. Hay un tema importante. Y ustedes en Huancavelica, al igual que en Cajamarca, lo tenemos que trabajar y tener clarito. Porque la población de Huancavelica también es una población con un porcentaje grande andina, ¿no es cierto? Igual que Cajamarca. Es rural en su mayoría, ¿no? Entonces, digamos que aquí vemos en esta figura, como está la cultura, ¿no? La cultura andina y la cultura de salud, ¿no? Y ahí todavía hay brechas que no se cierran. Por lo tanto, la atención que nosotros tenemos que brindar, tanto en Huancavelica como en Cajamarca, es una atención con interculturalidad. Y no solamente en lo lingüístico, sino el entender, ¿no? El entender los saberes, cómo actúa la población andina para poder brindar una atención de calidad, ¿no? Entonces, esto es importante. En todo lo que nosotros hagamos, tenemos que incluir el tema intercultural, ¿no? Entonces, hay estudios, seguramente en Huancavelica hay, sobre cómo piensa, siente y actúa la población de Huancavelica, así como en Cajamarca, ¿no? Y eso, cuando la población, los pacientes entienden,
se dan cuenta que un profesional entiende su cultura, hay mucho más apego, ¿no? Por ejemplo, hay unos estudios donde mencionaba el médico podía, da su receta, pero le dice, en la receta le pone, además de la prescripción médica, le dice, puede lavarse con agüita de matico, o puede tomar la pastilla con agüita, o sea, agüitas propias de la zona. Entonces la población dice, sí, el médico sí sabe, ¿no? O sea, sí sabe porque él conoce, o sea, se siente parte de. Entonces eso también es un tema que no debemos olvidar, ¿no? Hasta cuando nosotros brindamos información, la información que damos a nuestros pacientes y a sus familiares tiene que ser con interculturalidad. Entonces, en el acompañamiento, para lograr el acompañamiento hemos tenido que realizar una adecuada motivación, una buena relación, un buen desempeño, ¿no? Es la competencia técnica, la calidad, y luego ya termino de decir que sí, efectivamente estoy brindando un acompañamiento adecuado a los pacientes. Entonces, hay procesos claves que tienen que ver con cómo resguardar la seguridad del paciente. Y acá hay otro tema. Siempre nos han enseñado que el líder no está arriba, pero ahora se habla de un liderazgo de la microgestión. Ya no es el líder, el liderazgo es de abajo hacia arriba. Porque nosotros, desde donde estamos, como profesionales, desde el servicio que estamos, ejercemos un liderazgo. Y muchas veces hemos visto que son estos profesionales, el personal que está abajo, que empuja el carro para lograr el cumplimiento de los objetivos. Entonces, no esperemos el liderazgo solo de los directivos, de los jefes. Nosotros, desde donde estamos, tenemos que ejercer un liderazgo. Ahora se llama liderazgo de la microgestión, que es la estrategia del éxito. Porque también el líder solo, el jefe solo, no va a poder hacer mucho. O sea, si es que no tiene el acompañamiento de todo el equipo de salud, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, esto lo vimos, recuerda, que el error médico era en Estados Unidos en 1999, era la 7ª causa de muerte en Estados Unidos, el error médico. Y 15 años después veíamos que el error médico sigue siendo, y ya no solamente era la anterior que estaba era la 7ª causa, sino que 15 años después era la 3ª causa, el error médico. Y lo veíamos que eso es ¿por qué? Por la automatización, el exceso de confianza, los lapsus, distracciones, sobrecarga de trabajo, comunicación deficiente. Pero algo muy importante también es la vulnerabilidad, o sea, porque a veces no conocemos al paciente, su historia, de dónde viene, qué tratamientos. Por ejemplo, si viene de frente en una emergencia, yo no lo conozco, no tengo su historia, ¿no? Del paciente, el capital humano también que asiste al paciente, también de repente no capacitado, no con las competencias, destrezas, ¿no? Los procesos asistenciales no están bien definidos, eso también es un problema grande, ¿no? Cuando no está escrito, ¿no? Aquí hablamos de protocolos, de guías, ¿no? Que deberían estar establecidas en una IPRES. La infraestructura de repente no es la adecuada, el equipamiento y también la cultura organizacional. Y cuando hablamos de cultura organizacional, lo que hace también, digamos, vulnerable a la seguridad del paciente es el trabajo en equipo. Cuando no hay un trabajo en equipo, o sea, acá ustedes ven en la figura el equipo multidisciplinario, todos nos necesitamos. Si no hay un buen, digamos, un buen clima, ¿no? Entonces, si yo observo que mi compañero se está equivocando, yo no le digo que se equivoque, pero al final no me doy cuenta que quien sufre las consecuencias de ese no trabajo en equipo es el paciente. Entonces, aquí tenemos que trabajar juntos, eso, y luego acá, miren, yo les quería, con esta lámina, a ver, ¿por qué creen ustedes, preguntarles, por qué creen que los pilotos de avión verifican todos sus procesos? El piloto, antes de subirse a un avión, verifica que todos sus procesos estén correctos, verifica hasta el combustible, etcétera. ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Alguien me puede decir? Para que no se vaya a estrellar. Ya, está bien, para que no se vaya a estrellar. Pero ¿por qué él se preocupa que no se estrelle? Para cuidar la vida de las personas. Ya, pero está bien, cuida la vida de las personas. Pero ¿por qué? Si nosotros, por ejemplo, a ver, como profesionales de la salud, también verificamos porque cuidamos la vida de las personas.
pero a veces no lo hacemos. Digamos, como profesionales sabemos que tenemos que verificar nuestros procesos. Por ejemplo, antes de entrar a una sala de operaciones, yo debo ver que todo esté en orden, verificar que todo, pero a veces no lo hacemos. Pero el piloto lo hace sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? El piloto de avión, ¿ah? De avión. O sea, él no sube al avión sin verificar sus procesos. ¿Por qué creen? Seguridad. ¿Seguridad de ¿Es el quién? líder? ¿Ah? El líder, Porque él ya. es el líder. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, Lluvia de piensen, ideas. piensen, a ver, ¿por qué? Por la seguridad de él mismo y de sus pasajeros. Correcto, porque él va a subir a ese avión. Esa es la diferencia. Él va a subir y si algún proceso no se dio adecuadamente, ¿qué va a pasar? Él va a morir también con la gente, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que no ocurre en los servicios de salud. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco, un proceso no es adecuado, ¿quién va a morir? ¿Yo? ¿Quién muere? A ver. El paciente. El paciente. Por eso es que nosotros a veces nos automatizamos, no nos, digamos, de repente no somos muy cautelosos porque las consecuencias de mi error, de no haber verificado mis procesos, de que falte algún instrumental, medicamento, etcétera, etcétera, no lo voy a vivir yo como consecuencia. Lo hacen los pacientes. En cambio, el piloto sabe que si no revisa, no verifica sus procesos, él es el primero que va a morir. Entonces, si nosotros tuviéramos esa mirada, de verdad, creo que el tema de seguridad del paciente ya ni lo conversaríamos porque se daría, ¿no? Entonces, otro tema importante también es la eficacia y efectividad. Esto solamente para recordar, ¿no? Ustedes ya lo conocen, en la universidad siempre nos han hablado, ¿no? La eficacia, a ver, ¿qué es la eficacia? A ver, díganme ustedes, ¿y qué diferencia hay entre eficacia y efectividad? A ver, pero con sus palabras. Eso lo hablamos bastante, y sobre todo en vacunas. ¿Qué es eficacia y qué es efectividad? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Nada? ¿No se acuerdan? Para recordar un poquito. ¿Ah? ¿Ah? ¿Hola? ¿Hola? ¿No se acuerda? Miren, eficacia, esos son conceptos muy importantes. Eficacia es, ahí dice, son los efectos alcanzados en condiciones ideales. Por ejemplo, me dicen, este medicamento tiene 100% de eficacia. O sea, en laboratorio, cumple todas las condiciones, es un medicamento que me va a curar, ¿no? Es altamente efectivo. Las vacunas, por ejemplo. A ver, las vacunas, ¿son altamente eficaces? Decimos, ¿no? Cuando la vacuna, decimos el sarampión, etcétera, es 90%, su eficacia, 90%. ¿Qué quiere decir? Que esta vacuna protege al 90% de la población, o sea, es altamente eficaz, 90, 95%, etcétera. Ese es en condiciones ideales, porque eso me dice el laboratorio. El que lo elabora, la vacuna, el medicamento, me dice, este medicamento, esta vacuna, es altamente eficaz. Pero ahora viene lo otro, que es la efectividad. Es ya cuando lo alcanza en condiciones reales. Es decir, la vacuna puede tener una alta eficacia, hasta del 95%, pero en condiciones reales no necesariamente va a ocurrir lo mismo. La efectividad es mucho menor. ¿Por qué? Porque tiene que ver, por ejemplo, la vacuna tiene que ver con la destreza, primero la cadena de frío, ¿no es cierto? Porque si se rompió la cadena de frío, ya se malogró el tema de efectividad. La cadena de frío, la destreza de la enfermera que está aplicando la vacuna, ¿no? Y otras condiciones externas, ¿no? Entonces, no necesariamente la
lo que me dice el laboratorio se cumple en la población, eso se llama efectividad. Entonces, por ejemplo, en un ensayo controlado se ha demostrado que el 90% de un grupo de enfermos se curaría si siguiera adecuadamente un determinado tratamiento. O sea, con tal medicamento se curaría el 90%. Pero en la población estudiada, primero acá se diagnosticó al 60% de estos enfermos. De este 60% de enfermos que se diagnosticaron adecuadamente, solo se trató correctamente el 80%. Y solo cumplen fielmente el tratamiento el 70% de los pacientes. Por lo tanto, la eficacia de este tratamiento era el 90%, pero su efectividad era solamente el 30%. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver. No, ninguna. A ver. Adelante. ¿No? ¿Ninguna? ¿Estamos claros? No. Ya, perfecto. Entonces, son dos términos que en salud siempre lo tenemos que trabajar, porque ahí a veces cuando hagamos auditorías, esto es lo más frecuente que van a encontrar. O sea, que dice, pero ¿por qué cuando hacemos una auditoría, por ejemplo, de la efectividad de algún tratamiento, por qué los pacientes no se curaron con un tratamiento que era altamente eficaz, ¿no? ¿Y por qué se murió el paciente? Fue porque de repente no fuimos efectivos, ¿no? Entonces, esto también es un concepto que hay que mirarlo. O sea, la eficacia es un efecto ideal. La efectividad es lo que se da en la práctica, ¿no? Entonces, los conceptos de seguridad del paciente, es decir, de prevención del daño causado por errores de acción u omisión, y el de confiabilidad están estrechamente ligados, ¿no? La confiabilidad, cuando de atención de la salud se trata, consiste en que los pacientes reciban las pruebas diagnósticas, los medicamentos, la información y los procedimientos terapéuticos oportunamente bien ejecutados. Esa es la seguridad del paciente. Sobre esto hay bastante información. Este libro les recomiendo, ¿no? De seguridad del paciente, para que puedan leer un poquito más y entender, o sea, cuán importante es establecer procesos de seguridad del paciente en los establecimientos de salud. Acá tienen las rondas de seguridad del paciente, por ejemplo, que a veces no lo hacemos o lo hacemos por cumplir, que es una práctica muy importante. Entonces, el verdadero costo de la calidad no es el que se paga por tenerla, sino aquel que hoy se paga por no tener, o sea, por no trabajar teniendo en cuenta la calidad de atención, ¿no? Y el otro concepto también, que nuestra atención tiene que ser una atención humanizada y centrada en la persona. Entonces, la atención humanizada y centrada en la persona también tiene que escuchar la voz de los usuarios. Acá hay una encuesta de seguimiento a usuarios del proyecto de atención. Miren lo que dicen nuestros usuarios, ¿no? Que las citas sean más cercanas. Estoy muriendo y no tengo tratamiento aún, ¿no? Esto se hizo en la salud. Que se pongan en mi lugar un momento. O sea, un paciente oncológico pedía empatía. ¿Por qué tanta rudeza del personal de salud? No entiendo sus instrucciones y tengo miedo de preguntar. Es información, ¿no? Mi papá necesita apoyo y compasión para entender su problema y esto nos afecta a toda la familia. Pero también, así como escuchamos la voz de los usuarios, que tenemos que escucharlos, ¿no? También hay la voz de nuestros compañeros de trabajo, o sea, que también tenemos algo que decir. ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué nos miden solo las metas programadas y no miden nuestro valor agregado en el manejo del cáncer? Todos son metas, registros. ¿Por qué llaman la atención en público? Nos avergüenza, nos sentimos agredidos. Esto es grave, ¿no? Aquí es un mal jefe y un mal líder el que llama la atención en público, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que llamar la atención a un trabajador por algo que cometió una omisión, lo tengo que hacer en privado, ¿no? Pero no necesariamente ocurre eso. A veces hasta inclusive la llamada de atención es delante del paciente, ¿no? Y lo otro es, entonces se necesita, la base de la humanización se basa en gestionar una cultura organizacional propicia que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, Berard y Gubler decía, curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Esto
es lo que representa ser un profesional de la salud, ¿no? Ahora las organizaciones globales tienen que manejar en un nuevo mundo laboral, un cambio dramático, la tecnología, pero hay algo importante. En sus estrategias de liderazgo, talento, recursos humanos, hay algo que ha cambiado. Antes, recuerdan que, por ejemplo, en los concursos que había o selección de personal, se buscaba al que tuviese el mayor conocimiento, ¿no? Entonces, al geniecito, a él se lo buscaba, ¿no? Entonces, que se sacaba 20 en el examen de conocimientos para que acceda a un cargo, ¿no? A una plaza. Esto ha cambiado y esto es algo que nosotros tenemos que entender. El cambio ha sido a una gran velocidad, ha cambiado. Las instituciones ahora ya no quieren geniecitos que no saben trabajar en equipo, que solamente interactúan solos. No, entonces ha habido un cambio grande. Entonces estamos en una etapa de gestionar el capital humano, no solo enfocado en las aptitudes, o sea, el conocimiento, no, sino las actitudes, las habilidades y potencialidades. Entonces ahora las instituciones ya no requieren al geniecito, requieren al profesional que tenga aptitudes, que sepa trabajar en equipo, que tenga liderazgo, que tenga un buen carácter, un buen trato. Eso se requiere ahora. Entonces nosotros, que somos, digamos, de una generación un poquito anterior, tenemos que también estar acorde con el cambio. Ese cambio, ¿no? O sea, que es bueno no solamente para el usuario, sino también para nosotros mismos, ¿no? Entonces, la aptitud, ustedes saben, es la cualidad que hace que la persona sea apta para un fin, idónea, capaz, hábil para obtener y ejercer un empleo. Pero la actitud es una cualidad que tiene que ver con la disposición para el buen desempeño. O sea, mi actitud es buena. Aún en momentos difíciles, yo estoy ahí con mis pacientes, yo estoy ahí poniendo el hombro por mi institución, ¿no? Entonces, es la competencia del capital humano para ejercer un puesto de trabajo. Entonces, hay desafíos organizacionales ahora. ¿Qué tan rápido adoptan esa frase? O sea, esos desafíos. Personas, somos el catalizador del cambio. Gestionar personas es más bien un arte que una ciencia. Es verdad, o sea, no hay una receta, ¿no? Porque cada persona es diferente. Por eso es que el líder tiene que tener esa capacidad de poder conocer a su equipo de trabajo, uno por uno, porque el líder tiene que saber si yo le llamo la atención a esta persona, se va a poner a llorar. Si le llamo a la otra, no le va a hacer ni cosquillas. Entonces, digamos, el líder tiene que interactuar con el conocimiento. Entonces, por eso el conocimiento de su equipo, por eso gestionar es difícil. O sea, no es tan fácil, o sea, es difícil. Por eso es un arte, no hay una receta, ¿no? Y ofertar propuestas de valor a las personas dentro de la organización, donde también está el estímulo, porque siempre en salud tenemos las exigencias, el rendimiento, si cumplí mi producción, mi productividad, ¿no? Pero poco las direcciones de recursos humanos hacen en cuanto al desarrollo de recursos humanos, porque las direcciones son desarrollo de recursos humanos, pero más estamos controlando que si faltó, que si incumplió, etcétera. O sea, las normas están más relacionadas a la sanción y no al incentivo, al poder reconocer el trabajo también del equipo, aún con nuestros errores, pero eso es lo que los líderes, realmente los líderes de verdad, no solo los jefes, tienen que aprender, ¿no? Entonces, debemos ser previsores de incendios y no bomberos, ¿no? Entonces, yo quería presentarles rápidamente esta ponencia de seguridad, ¿no? O sea, como yo les mencionaba, ¿no? El cambio está bastante, o sea, el cambio ahorita por el tema de la globalización ha avanzado y nosotros tenemos que avanzar con esto, ¿no? Entonces, la seguridad del paciente es el objetivo principal en los establecimientos de salud, porque si ustedes recuerdan, el concepto de calidad es mayor beneficios y menores riesgos. ¿Y eso qué es? Eso es seguridad del paciente. Entonces, nosotros por ahí tenemos que empezar. Siempre en nuestra cabeza, siempre que estamos frente a un paciente, siempre que estamos realizando nuestra labor, tenemos que trabajar pensando
en el derecho del paciente en su seguridad, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ya, correcto. Entonces, ahora ya nos vamos al último tema que de verdad que es tan importante, pero de repente el que todavía nos falta mucho por trabajar, que es la ética en la gestión pública. Entonces, ¿me puedes ayudar, Meli, por favor, voy a dejar de compartir, a ponerme el primer videíto? Sí, un momentito, doctora. Gracias. Y quiero ahí que estén atentos para ver, a ver qué reflexiones sacamos de este video, que es muy importante. El primero. Está bien. Restaurante. Mi mamá es abogada. Mi papá trabaja en un taller. Mi papá trabaja en el Estado. ¿Qué? ¿Tu papá trabaja en el Estado? Mis papás me han dicho que las personas que trabajan en el Estado son corruptas y lentas. A mí me dijeron que son ineficientes. Sí, que no trabajan bien. ¿Estado? Corruptos, lentos, no trabajan bien. No, no es cierto, no. ¿Qué pasó, hija? ¿No trabajan bien? ¿Quiénes? Las personas que trabajan en el Estado. La verdad es que estamos en un proceso de cambio, pero no todo está mal. Para eso existe el Código de Ética. ¿Código de ética? Es un código que nos ayuda a trabajar y servir mejor a las personas. Por ejemplo, el código nos dice: debemos ser respetuosos con los ciudadanos, la Constitución y las leyes. De esta manera, garantizamos que los derechos se cumplan en su totalidad para todos, para realizar un excelente trabajo. Que en todo momento nuestro trabajo debe ser muy eficiente y a la vez de alta calidad, procurando obtener una capacitación sólida y permanente, pues hay que estar siempre al tanto de lo último para servir mejor. Es decir, trabajar de verdad y con la verdad, siendo auténticos con todos los miembros de la institución y con la ciudadanía. Así contribuimos a que las cosas sean transparentes y que nunca queden dudas. Para esto, hay que actuar con justicia y equidad. ¿Equidad? Es decir, cumplir nuestro trabajo sirviendo a todos por igual, dando a cada uno lo que es debido, al Estado, a mis colegas de todos los rangos, áreas y a las personas en general. Eso sí, siempre actuando con total transparencia. Lo que hacemos en el día a día de nuestro trabajo debe ser de conocimiento de todas las personas, ya sean naturales o jurídicas. ¿Y cómo se enteran? Nosotros mismos debemos brindar información segura y cuando nos sea solicitada, facilitarla de manera correcta y completa siguiendo el buen orden. Por esto y muchas razones más, nuestro trabajo hay que hacerlo asumiendo una gran responsabilidad, tanto en nuestras funciones como trabajadores del Estado y en nuestra vida diaria, ayudando en todo lo posible a superar y resolver todas las dificultades que puedan tener las personas. Ah, ya. Entonces estás haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Y solo fue una pesadilla. Así es, hijita, pero aún hay mucho más por hacer. Juntos lo lograremos. Estamos avanzando. El Código de Ética nos abre la puerta a un Estado más eficiente, transparente y al servicio de todas las personas. Por un Estado más cerca de sus ciudadanos. El Estado para todos los peruanos. Sí, a ver, ahora sí me gustaría poder conversar sobre este video. ¿Qué les ha parecido? Digamos, qué reflexiones pudiéramos sacar de este video? A ver. Walter, ¿nos ayudas? Sí, de que todos los organismos tienen objetivos diferentes, ¿no? Pero con un fin común. En el caso de salud, por ejemplo, es el servir al paciente, ¿no? O sea, que tenga una calidad de atención. Uh-huh. ¿Qué más? Pero ¿por qué qué reflexión hacía la niña, ¿no? ¿Qué le decían? ¿Por qué estaba avergonzada? Lisette, ¿le ayudas? Lisette.
A ver si me ayudan. A ver, en este video, que realmente es un video muy importante y creo que frente a todo lo que está pasando en nuestro país, nos hace reflexionar sobre el tema de ética en la función pública, ¿no? Entonces acá veíamos que esta niña se preocupaba porque cuando sus amiguitos se enteran de que su papá trabaja en una entidad del Estado, en una entidad pública, entonces le dice, todas las entidades públicas son corruptas, ¿no? Y eso es un poco, digamos, lo que muchos años estamos llevando como mochila en los hombros, ¿no? Decimos, es una institución pública, son corruptos, ¿no? Y la corrupción no solamente es por el tema de, como ya lo han visto en el Código de Ética, que luego lo vamos a ver, no es solamente porque, digamos, hacemos mal uso de los recursos del Estado, sino también corrupción es cuando no desempeñamos bien nuestro trabajo, ¿no? O sea, no somos eficientes. También es eso. Entonces, el Código de Ética, que es muy importante porque nos podemos meter en muchos problemas administrativos y penales si no lo conocemos, ¿no? Y más aún cuando hablamos de auditoría. Entonces, un componente muy importante de la auditoría, lo vamos a ver además del tema de calidad, de la normativa, es el Código de Ética y de deontología, ¿no? Que tenemos todos los colegios profesionales. Entonces, voy a compartir en estos momentos una presentación para poder reforzar esta parte. Entonces, aquí está. Ya, ¿sí lo pueden ver, por favor? ¿Me dicen si lo ven la presentación? ¿Se ve? Sí, doctora, se está visualizando. Gracias, muchas gracias. Entonces, acá lo que queremos es explicar la importancia del servicio al ciudadano. Como ya lo dijeron, ¿no? Nuestra función, ¿no? Es el servicio, como servidores del Estado, es el servicio al ciudadano, ¿no? Es como finalidad y sentido de la función pública, ¿no? Es el servicio, nosotros más como profesionales de la salud. Entonces, ¿por qué se hace necesaria una ética aplicada a la función pública? Se hace necesaria porque se requiere reflexionar críticamente sobre la corrupción y las malas prácticas de las instituciones públicas. Y nosotros desde salud somos una institución pública, ¿no? Es necesario que la administración pública maneje y logre lo que se propone, o sea, nosotros podemos cumplir los objetivos, ¿no? Y porque es una exigencia de los ciudadanos, o sea, los ciudadanos exigen una atención de calidad rápida, no que les solucionemos el problema en salud, lo que ellos piden, una atención rápida, confiable, que solucionemos el problema, su dolencia, y que seamos empáticos, ¿no? Eso es lo que... Entonces, digamos que eso sería lo que todas las instituciones públicas debiéramos brindar al ciudadano, ¿no? Y que no necesariamente lo hacemos. Cuando hablamos de ética, de la función pública, hablamos de la administración pública, que no solamente, hablamos de administración pública. En la administración pública no basta solo con los saberes técnicos, o sea, las competencias técnicas, sino también es necesario el componente ético. O sea, eso es importantísimo, ¿no? Y el componente político, cuando hablamos también de una estructura democrática. Entonces, la ética en la función pública es la ética aplicada a la función pública dirigida a quienes ejercen esta función. ¿Y quienes ejercen esta función? Los servidores públicos, ¿no es cierto? Esto está establecido en la ley del Código de Ética, el 27815, en su artículo 4. Entonces, ¿quién es un empleado público? O sea, ¿a quién está dirigido la ética en la función pública? Al empleado servidor público. Entonces, es necesario saber quién es un empleado servidor público. Se considera como empleado público a todo funcionario, miren, funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos. O sea nombrado, contratado, designado de confianza o electo que desempeña actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Por lo tanto, nosotros somos empleados públicos y por lo tanto estamos sujetos a un código de ética de la función pública. ¿Sí? Esto lo tenemos que tener bien clarito. Hay varios procesos administrativos y penales haciendo mención
a algún incumplimiento en la ética de la función pública. De repente no lo conocemos, pero los hay. Y a veces como no los conocemos, no sabemos, pensamos que no existe. Entonces, que si nosotros incumplimos el código de ética de la función pública no va a pasar nada, y no es cierto. Ustedes pueden entrar inclusive a servir y pueden ver muchos funcionarios, servidores públicos procesados por incumplimiento al código de ética, ¿no? Y que llega hasta la inhabilitación. Entonces, por eso es importante conocer este tema. Entonces, cuando hablamos de la ética en la función pública desde una perspectiva del bien principal de quienes ejercen la función pública, como ya lo dijimos, es el servicio a los ciudadanos. Entonces, ser empleado público supone una doble responsabilidad, como persona y como servidor público. Yo debo ser una persona ética, pero la persona ética como persona, pero también como servidor público, porque soy la misma persona. Yo no puedo decir, en mi casa, con mis amigos, yo soy una persona ética, pero en mi trabajo no lo soy. No, eso no debiera darse, ¿no es cierto? Somos una persona, y cuando una persona es ética e íntegra, lo hace en cualquier espacio en el cual se desarrolle. Entonces, ¿cuáles son los ámbitos críticos en la ética en la función pública en este momento? Uno es la transparencia y publicidad de la información. La información no es accesible al ciudadano y debería serlo. Tenemos la ley de transparencia ahora, ¿no? Que nos permite también, cualquier ciudadano puede hacer uso de la ley de transparencia para poder acceder a información pública, ¿no? También hay problemas en la neutralidad e imparcialidad en la toma de decisiones políticas y en política de adquisición de bienes y servicios, ¿no? Entonces, no solamente en una institución pública yo debo preocuparme por gastar, sino es la calidad de gasto. O sea, esto también, o sea, no es que yo puedo tener una cobertura de gasto importante, pero yo no he gastado inadecuadamente y son recursos del Estado, me voy a meter en problemas. Entonces, eso es un problema también crítico en la ética y la probidad en el uso de los recursos públicos, ¿no es cierto? Entonces, también así hay algunos otros problemas en la eficiencia y en la eficacia, ya lo decía. La corrupción no solamente es hacer mal uso de los recursos del Estado, sino también tener, por ejemplo, funcionarios ineficientes. Eso también es corrupción, eso no es ético. O sea, que yo coloque a un funcionario en algún cargo de dirección porque es mi amigo, porque me lo exigen políticamente, etcétera, ahí estoy incumpliendo el código de ética, ¿no? O un buen trato o trato preferente, ¿no? Para mis amistades, para mi familia, por ejemplo, en los servicios de salud, eso también estoy incumpliendo el código de ética. Y también es cuando no permito la apertura a la participación y el control ciudadano, porque la población también debería participar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en temas de salud. Y miren, en el Congreso Latinoamericano de Administración en Colombia, el año pasado que yo pude participar, nos decían que debemos animar a la población, a la ciudadanía, a participar en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque en un estudio acá en Latinoamérica, miren, solamente el 33.66% de la población participaba en algún tipo de organización. Entonces decíamos, sí, bueno, por lo menos ya el 36% participa en alguna organización. Sin embargo, cuando vemos, acá, sin embargo, solo el 3.4% militaba a ver, de este 33.66% de ciudadanos que participan en una organización, el 50% lo hacían en organizaciones religiosas. En segundo lugar, en cooperativas escolares, en las APAFAS, por ejemplo, porque nos exigen a los padres integrar las APAFAS. El 3.4% militaba, y solamente el 3.4% militaba en partidos políticos, que a veces uno dice, pero no, yo no tengo nada que ver con la política, yo no soy política. Pero si no nos involucramos en la política, también nunca va a haber políticas públicas adecuadas. O sea, el rol que tiene la ciudadanía es un rol muy importante. Es el rol de vigilancia, ¿no?
Y entonces cuando preguntaban en este estudio que presentaron por qué la población no participa en las políticas públicas, dicen, no, prefiero dedicar el tiempo a mi familia, aunque me interesa, no tengo tiempo libre para dedicarle, no encuentro una organización o grupo que me interese, no tengo la seguridad de que mi esfuerzo valga la pena, o sea, no me van a escuchar, ¿no? No sé, sé qué beneficio obtendría por participar, etcétera. Entonces, digamos, la participación de la ciudadanía en la cosa pública, en las políticas públicas, es casi nada. Y eso no ayuda, por eso es que en las instituciones, muchas veces como no hay vigilancia y no hay participación ciudadana, las decisiones que se toman no son las adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en salud también. Y en salud es mucho más peligroso porque nosotros trabajamos con vidas y tomamos decisiones que tienen que ver con la recuperación de la salud, con la prevención de la salud, la recuperación y evitar que los pacientes terminen en una muerte temprana o una discapacidad. Entonces, por eso es importante también la participación. Entonces, hay un concepto que ahora se está trabajando a nivel mundial y ustedes lo van a escuchar seguramente, de aquí en adelante, que es ciudadano céntrico. Entonces, este principio argumenta que ni el producto, ni la tecnología, ni mi plan operativo institucional es más importante, o sea, que el ciudadano. O sea, es el ciudadano el corazón del diseño de la solución pública. O sea, si yo no pienso, no miro en el ciudadano, en lo que él quiere, lo que desea, cómo quiere que yo lo atienda, la calidad de atención y de servicio, lo demás, o sea, digamos, eso es lo más importante, lo demás es cuento, ¿no? Entonces, ahí tenemos que centrarnos, ¿no? En las necesidades. Ahora el modelo de cuidado integral por curso de vida, que es el nuevo modelo que estamos trabajando desde el Ministerio de Salud, que seguramente ustedes también ya lo conocen, lo han escuchado, es un cambio de una mirada de oferta a una mirada de demanda. O sea, ¿qué necesita la población? ¿Qué cartera de servicios yo le tengo que brindar de acuerdo a sus necesidades? Entonces, ¿por qué? Porque el ciudadano es el centro de la atención de la cosa pública. Y eso tiene relación también con el gobierno abierto. Ahora se habla mucho de esto, dice, este gobierno es un gobierno abierto, pero ¿qué características, qué criterios tiene que tener para decir que es abierto? Uno es la transparencia, tiene que ser un gobierno transparente, que transparenta la información y todo lo que hace. La participación, permite la participación ciudadana y la colaboración. Entonces, esto, digamos, quería iniciar con esto para poder entrar allá a los aspectos éticos y legales de la auditoría. O sea, el código de ética se relaciona directamente con el tema de la auditoría. Entonces, ¿qué es la ética? ¿No? Es dar cuenta ante sí mismo. O sea, es como yo me comporto, como yo, de acuerdo a mis principios, ante mí mismo. O sea, no porque la gente me ve o alguien me está observando, es ante mí mismo, es dar cuenta ante mí mismo, ¿no? De la ética. O sea, es la ética, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en esta figura, esta persona que le viene, como cualquier ser humano, le viene pensamientos, pensamientos buenos, como también pensamientos no tan buenos, ¿no? Entonces, aquí va a tallar el principio, los principios. Deme un minutito, por favor. Ya, perdón. Acá viene a tallar los principios que yo tengo de casa, ¿no? Entonces, aquí es dar cuenta a mí mismo de mi comportamiento, sin que nadie, no porque la gente me vea, sino yo me voy a comportar siempre porque soy ético, tengo principios, ¿no? Y eso es lo que debe caracterizar al profesional de la salud. Entonces, la ley 27815 es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Y yo les pediría que lo pudieran revisar en detalle, porque es muy importante para evitar poder de repente no cumplir con el Código de Ética, meternos en problemas innecesarios. Por ejemplo, en el artículo 7º de los deberes de la función pública,
ya establece la transparencia y la discreción. En la transparencia lo menciona que debemos ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. O sea, ser transparente, más aún cuando trabajamos en una institución del Estado. Todo lo que se produce, toda la información debe estar al servicio del ciudadano. La discreción. Esto, por ejemplo, es muy importante en la función que desarrollamos como profesionales de la salud, porque debe guardar reserva, o sea, nosotros como profesionales de la salud debemos guardar reserva respecto a hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia a la información pública. Por ejemplo, esto, por decir la historia clínica, lo hemos conversado. La historia clínica es un documento médico legal reservado y que solamente puede ser divulgado con autorización del paciente, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros no podemos estar luego de atender a un paciente, salir, ¿no? Y comentar sobre la enfermedad que tenga tal o cual paciente, ¿no? Y también hay prohibiciones éticas de la función pública donde el servidor público está prohibido de mantener intereses en conflicto, ¿no? Lo dijimos, por ejemplo, en los comités de auditoría, tanto de salud como médica, si yo voy a auditar un proceso donde está involucrado algún familiar o ya hay algún interés de por medio, entonces yo tengo que eximirme de participar de esa auditoría, ¿no? Entonces, eso también lo establece el Código de Ética, ¿no? Cuando hay conflicto de intereses de todo tipo, personales, laborales, económicos o financieros, que pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. También lo menciona. Entonces, cuando hablamos ya de la auditoría en salud, el contexto de la auditoría, que ya en estos días hemos desarrollado, tiene que ver, ya si hacemos un resumen, tiene que ver directamente con lo que establece la Ley General de la Salud, la calidad en salud, la reforma del sector y el Código de Ética. Entonces, el Código de Ética es una patita y quién sabe es la más importante cuando yo realizo auditoría en salud. Eso no se olviden, o sea, siempre tiene que estar. Por ejemplo, la Ley General de Salud menciona que los establecimientos de salud y servicios a que se refiere el presente capítulo quedan sujetos a la evaluación y control periódica y a las auditorías que dispone la Autoridad de Salud a nivel nacional. Entonces, eso ya lo establece, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto también. Igual hemos visto el plan de auditoría, el proceso de auditoría, los instrumentos. Eso es una parte. Pero la otra parte importante, cuando yo hablo de auditoría, es el Código de Ética. Y aquí, en el Código de Ética y de odontología, aquí he tomado del Colegio Médico, pero acá todos los colegios profesionales tenemos un Código de Ética y de odontología. Sin embargo, estos aspectos son casi semejantes. Por ejemplo, el artículo 21 del Código de Ética y de Odontología del Colegio Médico dice que el médico que realiza labores médico-legales, periciales o de auditoría, ahí lo menciona, de auditoría, debe ceñirse a las normas establecidas en el presente código. Pues tales labores son verdaderos actos médicos. Miren, o sea, acá lo establece, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros realizamos alguna auditoría. Tenemos que ceñirnos a las normas establecidas en el código. También menciona, por ejemplo, que el médico debe guardar reserva o la confidencialidad sobre el acto médico practicado por él o del que hubiere podido tomar conocimiento en su condición de médico consultor, auditor o médico legista. Acá el auditor, lo decíamos, no puede luego de hacer una auditoría ir y estar comentando los hallazgos, las personas que están involucradas en este acto médico, etcétera. No. Y acá lo menciona, este deber se extiende a cualquier otra información que le hubiera sido confiada por el paciente o por su familia con motivo de su atención o de su participación en una investigación. La muerte del paciente no exime al médico del cumplimiento de este deber, es decir,
Si ya de repente ya murió el paciente, entonces porque ya, digamos, está muerto, yo digo, sí, está muerto, entonces yo puedo divulgar alguna información, no. El código de ética me puede sancionar, ¿no? Y el médico, no. Entonces, acá esto es lo que quería resaltar, que es el artículo 90 en el código, y aquí en el artículo 97 menciona que en sus informes los médicos legistas, peritos y auditores deberán ser veraces, prudentes y limitarse a establecer causas, hechos y conclusiones de orden científico-técnico, absteniéndose de formular opiniones o juicios de valor sobre la probable responsabilidad legal de sus colegas. Volvemos a decir, recuerden, cuando hablamos de auditoría, lo que se busca son procesos de mejora continua de la calidad, no tiene fin punitivo. Y miren, el código de ética lo refuerza nuevamente, nos dice, o sea, los auditores deberán ser veraces, ¿no? Hablar con la verdad, prudentes, y limitarse a establecer causas, o sea, en este caso, conclusiones, recomendaciones, ¿no? Y no formular opiniones o juicios de valor. O sea, eso también el código de ética me prohíbe. En cuanto al conflicto de intereses, recuerdan, decíamos, ¿no? En el tema del parentesco, decíamos el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, aquí está este cuadrito que de repente les puede servir, cuándo es el parentesco por afinidad y cuándo es el parentesco por consanguinidad. Y acá vemos, es por consanguinidad, decimos hasta el 4º grado, cuando son directamente, los lazos son de sangre. Estamos hablando de mis padres, de mis hijos, de mis hermanos, ¿no? Y de afinidad es a la familia de mi cónyuge, ¿no? Esa es la diferencia. Para poder, entonces este cuadrito luego lo pueden revisar con mayor detalle, lo van a tener, porque siempre se habla, hasta en los concursos de selección de personal, decimos sí, pero el conflicto de intereses, 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿No? Entonces ahí lo pueden revisar. También aquí, nada más, recuerden acá la norma técnica para la gestión de la historia clínica, que es, acá menciona también supervisar la calidad del registro de la historia clínica, y acá viene el consentimiento informado. Miren, el consentimiento informado es algo muy importante, que a veces de repente no le damos mucha importancia y relevancia, simplemente lo hacemos como un formulismo, que firme el consentimiento informado sin haber brindado la información adecuada al paciente o a la familia. Esto acá sí nos podemos meter también en un problema ético bastante grande, ¿no? Acá el formato de consentimiento informado, ya sabemos en qué casos, ¿no? Se tiene que firmar el consentimiento informado, en tratamientos especiales, nuevas modalidades de atención, prácticas, procedimientos, intervenciones. Y aquí dice, en caso de ser menores de edad o pacientes con discapacidad mental, se tomará consentimiento informado a su madre o padre, apoderado o representante legal. Y los efectos adversos de los usuarios con antibióticos, analgesia y AINES en general, anestesia y corticoides y todo elemento farmacológico que se prevenga utilizar. No se olviden que el consentimiento informado lo tiene que hacer el profesional que brinda la atención. No es que le envíe a su secretaria, al secretario o al técnico que lo haga. Lo tiene que hacer el mismo profesional que realice el acto médico. Él tiene que brindar la información y hacer firmar el consentimiento informado. Entonces, por ahí tenemos que partir. Aquí recuerden, acá rapidito nada más, el tema de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, el reglamento de la ley 29414 que establece 5 tipos de derechos, ¿no? Y esto recuerden que es fiscalizado por su salud, ¿no? Que es la Superintendencia de Salud que está adscrito al Ministerio de Salud, cuya función es velar por garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios, o sea, el que no se los prive de los derechos en salud. Y acá vemos 5 grupos de derechos, ¿no? Así rápidamente, uno es el derecho al acceso a los servicios de salud, ¿no? Cuando mencionamos que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud. Aquí está también, por ejemplo, en casos de emergencia, que cualquier establecimiento o privado y público
lo tiene que recibir, ¿no? O sea, esto lo menciona acá, independientemente, por ejemplo, si un campesino tiene un accidente cerca de la mejor clínica, la clínica lo tiene que atender, a pesar de que esta clínica sepa que no va a poderle pagar. Esos son arreglos que se harán posteriormente, pero en ese momento de la emergencia tiene la obligación de salvarle la vida, porque de lo contrario, su salud le impone unas multas bastante grandes, porque es un derecho fundamental. Igual el derecho de acceso a la información que le tenemos que brindar a los pacientes, el derecho a la atención y recuperación de la salud, y aquí está el derecho al consentimiento informado. El derecho a ser informado para aceptar o no pruebas o intervenciones riesgosas, salvo en caso de emergencia, ¿no? Porque si está en una emergencia, seguramente el paciente puede estar tequeado, entonces en esos momentos, solamente ahí, digamos, no habría forma, ¿no? De poderle hacer firmar y darle para el consentimiento informado, ¿no? Y el tratamiento, exhibición de imágenes con fines docentes. Recuerden que antes nosotros poníamos hasta en nuestras presentaciones imágenes, fotos de niños que tomamos en la comunidad o la atención que brindamos. Ahora no lo podemos hacer si no tenemos consentimiento informado para poder publicar esas fotos. Y el último grupo de derechos es a la protección de derechos. Aquí está el libro de reclamación, ¿no es cierto? La queja, los reclamos, ¿no? Entonces son estos 5 tipos de derechos, grupos de derechos, que su salud está obligado o sea, las CIPRES, el personal de salud, estamos obligados a cumplir, y su salud es la que fiscaliza ese cumplimiento, y las sanciones o multas que puede establecer lo hace a la institución, ¿no? Y la institución ya puede abrir procesos administrativos, etcétera, que correspondan. Entonces, en el consentimiento informado, al otorgar o negar el consentimiento de forma informada, libre y voluntaria por escrito, voy en los siguientes casos. Cuando se trate de exploración, que ya lo hemos mencionado, ¿no? O exhibición de imágenes con fines docentes, antes de ser incluido un estudio de investigación, cuando reciba la aplicación de productos o procesos de investigación, cuando haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar con un tratamiento, cuando el paciente reciba cuidados paliativos, y cuando el médico tratante o investigador es responsable de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado. A acceder a por ejemplo, de la copia completa de la historia clínica con carácter reservado. De esto hemos conversado mucho en estos días, ¿no? La historia clínica. Y a la información mínima de la historia clínica, que comprende la identificación de pacientes, el registro de la atención de la salud, la información complementaria y los formatos especiales. Se requiere consentimiento informado. Entonces, de los documentos, cuando hablamos del código de ética, hay documentos públicos para poder diferenciar. Los documentos públicos son los autorizados por un notario o empleado público competente. Y son formales porque han de reunir la solemnidad exigidas por las leyes. Por ejemplo, los oficios, las cartas, memorándum, etcétera, ¿no? Que nosotros manejamos en las instituciones públicas, tienen una mayor eficacia probatoria que los documentos privados. Y los documentos privados es donde no interviene ninguna autoridad o empleado público y solo las partes que los otorgan, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esta discriminación de los documentos públicos o privados? Porque de los documentos en el Código Procesal Civil, en el artículo 235, ¿qué es lo que dice? Documento público establece que es un documento todo aquel que las leyes especiales le otorguen dicha condición. La copia del documento público tiene el mismo valor que el original si está certificado por auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público fedatario. Generalmente en las instituciones de salud nosotros tenemos ahí un fedatario, ¿verdad? Y el artículo 236 del Código Procesal Civil dice que el documento privado establece que es el que no tiene las características de un documento público, ¿no? Y el Código Penal también establece en el artículo 165 la violación del secreto profesional. Entonces, ¿y qué es lo que dice? Mire, el que teniendo información por su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio de secretos cuya publicación puede causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, será reprimido, miren, con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 60 a 120 días de multa. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene un cáncer, nosotros no podemos divulgar la condición del paciente
pacientes si no tenemos una autorización expresa ¿no? del paciente, ¿no? Entonces, la violación del secreto profesional, miren, el Código Penal, ¿no? Y a veces nosotros si no lo sabemos, podemos incurrir en faltas graves, ¿no? Y también menciona el Código Penal en el artículo 289, ya para el ciudadano, la propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, cuando son, digamos, algunos problemas de salud pública, por ejemplo, el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor y no mayor a 3 no menor a 3 años ni mayor a 10. Si resultan lesiones graves o muerte y la gente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de 10 años ni mayor de 20 años, ¿no? Entonces, a excepción de divulgación de algunas enfermedades que tienen leyes especiales, por ejemplo, el VIH-Sida, ¿no? Pero la mayoría de enfermedades de salud, problemas de salud, enfermedades de salud pública, ¿no? Está sometida bajo el Código Penal a estas prohibiciones, ¿no? Y a estas sanciones. Luego tenemos la ley, la número 27806, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, esto también lo hemos conversado, pero es necesario que sepan, por ejemplo, que la información, el Congreso solo puede tener acceso a la información pública a través de la comisión investigadora. Ustedes saben que en el Congreso hay varias comisiones investigadoras que se conforman frente a alguna denuncia pública, etcétera, y lo pueden hacer, pero solo ahí, cuando se ha conformado a través de una comisión investigadora, sí pueden solicitar la información pública. El Poder Judicial, también lo hemos dicho, ¿no? El juez, en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso, y cuya información sea imprescindible para llegar a la verdad. El Contralor en acciones de su especialidad y el Defensor del Pueblo también en atribuciones de defensa de los derechos humanos. Entonces, ellos en estos casos pueden solicitar información acogiéndose a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Solo en estos casos. Entonces, por ejemplo, las defensorías. Las defensorías no tienen marco legal para indicar auditorías de casos. Recuerdan, eso también lo hemos mencionado. Ellos no. Solo pueden recomendar a un servidor público que cumpla sus funciones. La norma técnica del MINSA señala indicaciones para la realización de la auditoría y sabemos quién es el que solicita la auditoría, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto, que es el jefe del establecimiento o director del establecimiento. Entonces, la Defensoría no tiene marco legal para indicar que se realice una auditoría de caso, por ejemplo. La norma técnica también para la gestión de historias clínicas del MINSA, publicada en mayo del 2018, establece las consideraciones mínimas a tomar en cuenta en toda propuesta de telesalud o telemedicina para nuestro país. Recuerde que ahora nosotros estamos trabajando en el país, ¿no? Con telesalud o telemedicina, sobre todo cuando tenemos establecimientos muy alejados y tenemos que brindar atención de salud, acercar al ciudadano la atención de salud. Entonces, esto también está regulado, ya está regulado. Y, por ejemplo, acá se tiene que utilizar sí o sí la historia clínica, ya sea física o electrónica, ¿no? Entonces, esto también no es porque yo hago una tele consulta, etcétera, no voy a llenar historia clínica, no. Tiene que llenarse tal cual historia clínica, ya sea una historia clínica física o electrónica. La norma técnica para la gestión de la historia clínica establece que los profesionales de la salud deben registrar en la historia del paciente las reacciones adversas a fármacos. Esto también lo hemos conversado. Igual también en marzo del 2017 fue publicada la ley número 30546 que modifica el artículo 25 de la Ley General de Salud, que añade el literal H relativo a la solicitud del consentimiento al usuario por parte de su salud para el ejercicio de sus funciones de supervisión y protección de derechos, lo que hemos visto también. Entonces, digamos, hay toda la normatividad que está establecida en el Código de Ética en la función pública. De repente el tiempo ya también nos ha ganado, tenemos que dar el post-test, pero les voy a dejar un video que le voy a pasar también al grupo donde hay un resumen del Código de Ética de la Función Pública, que es necesario que ustedes lo puedan escuchar
puedan entender para evitar el incumplimiento y el poder ser sujeto, ¿no?, de sanciones por el no cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Entonces, en términos legales, dice un hombre, miren, es culpable cuando viola los derechos de otros. En ética lo es solo con que piense hacerlo. O sea, y esto también hay sanciones de carácter administrativo cuando se ha demostrado que el funcionario solo tuvo la intención de hacer cobros indebidos, por ejemplo, solo con que demuestran que tuvo la intención, ya es culpable, ¿no? En ética. En términos, o sea, entonces eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener cuidado de poder evitar incumplir, ¿no?, el código de ética en la función pública. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. No. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, entonces, yo para complementar, igual ya no hay tiempo, pero hay un video, me parece que es de 5 minutitos, pero no, o más, 6 minutos, que les voy a pasar al grupo para que ustedes lo puedan escuchar, porque ahí es un resumen de todo el código de ética en la función pública, ¿no? Como le repito, es muy importante, no solamente, y más aún cuando nosotros hacemos auditorías, porque como ya han visto, una patita, ¿no?, en los procesos de auditoría es justo la ética, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que hemos cumplido ya con, acá voy a dejar de compartir, ya, hemos cumplido con este curso que lo hemos llevado también rápidamente, el tiempo ha sido corto, pero hemos tratado de poder cumplir con lo establecido, con los objetivos, sobre todo en el tema práctica, como lo mencionaba la licenciada Melina, porque haciendo práctica vamos a ir aprendiendo, ¿no? La parte teórica es importante también, ¿no es cierto? Pero la práctica, y poco a poco con la práctica van a lograr mayores destrezas, ¿no? Al poder hacer una auditoría de registro. Empiecen por eso, ¿no? Por la auditoría de registro. Creo que con la licenciada Melina han llegado al detalle, han podido, digamos, aún en la virtualidad poder hacer algunas auditorías de registro. Yo estoy segura que les va a ir muy bien y en todo caso, si hay alguna inquietud, también pudieran contactarnos para poderles nosotros brindar alguna otra información. María Eugenia, ahorita vamos a iniciar, si ya no hay ninguna pregunta, ya con el post-test. Melina. Sí, gracias, doctora. Les estoy dejando en el chat el link para que puedan dar el post-test. Tenemos 7 minutos. Hasta las 6, por favor, responda en el post-test. Y terminado ese tiempo, nos reencontramos ya para dar por finalizado el curso. Por favor, licenciada, ¿podría verificar si ya están las 3 participaciones? Ya están las 3. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, doy pase a la señora María Eugenia para dar por la conclusión del curso. Sí, gracias, Dianita. Se agradece a todos los participantes, sobre todo el Centro Nacional de Salud Renal, por haberse hecho este curso. Les estaba diciendo que al final vamos a mandar, a partir del lunes a sus correos, toda la información con respecto a los PPTs compartidos durante clase y las grabaciones. Así es que lo van a tener eso. Con respecto a su certificado virtual, vamos a coordinar con el Centro Nacional de Salud Renal para la entrega respectiva también. Muy bien, agradecer también a las ponentes, a la doctora Rocío Portal y a la licenciada Melina Romero por su participación y por haber dado todo en nuestra aula. Muchas gracias, doctora Rocío, doctora Melina, por todo. Un fuerte abrazo para ustedes, para todos. No quiero despedirme sin darles estamos prósperos a la Navidad, una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes, para todos nosotros realmente. Un abrazo fuerte entonces. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, María Eugenia. Feliz Navidad. Gracias igual. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.